Los huracanes son las tormentas más violentas de la Tierra. Los científicos no saben exactamente por qué ni cómo se forma este fenómeno, pero lo que sí saben es que son capaces de generar una gran cantidad de daños. Algunos de los ciclones que azotaron al mundo dejaron más marcas que otros, por lo que en este video te mostraré los peores huracanes de todos los tiempos. La temporada de huracanes del Atlántico de 2011 comenzó oficialmente el 1 de junio y finalizó el 30 de noviembre. Durante ese lapso, surgieron 7 tormentas con nombre propio. Sin embargo, solo algunas de ellas tuvieron impacto. El desastre más destacado fue el que causó el huracán Irene, el 22 de agosto. Durante ese día, el fenómeno tocó tierra en Puerto Rico, llegando hasta Carolina del Norte en Estados Unidos como un vendaval de categoría 1. A lo largo de su recorrido adquirió el grado 3, pasando incluso por la ciudad de Nueva York, provocando inundaciones, 49 fallecimientos directos y ocasionando la pérdida de más de 7.300 millones de dólares por los daños. Los vientos del huracán Irene alcanzaron velocidades máximas de 195 kilómetros por hora y tuvieron la fuerza suficiente para derribar árboles y vehículos muy pesados. En el año 1989, Puerto Rico quedó prácticamente aislado del resto del mundo después de ser azotado por el huracán Hugo, con vientos superiores a los 200 kilómetros por hora. Minutos antes, este fenómeno había sembrado el pánico en las Antillas Francesas y en las Islas Vírgenes norteamericanas, dejando detrás una enorme huella de destrucción. Las comunicaciones telefónicas con Puerto Rico quedaron cortadas a primera hora de la madrugada del 18 de septiembre, y las únicas noticias que se tenían de la isla procedían de los radioaficionados cuyas instalaciones todavía funcionaban. El aeropuerto internacional del país tuvo que ser cerrado después de que las compañías aéreas entendieran el peligro de la situación. Con el pasar de las horas, el huracán siguió su recorrido hasta llegar a Estados Unidos, terminando con la vida de 50 personas en total. Era la madrugada del 9 de octubre de 1997, cuando el aire empezó a tomar fuerza sobre el puerto de Acapulco, en México. Las autoridades no habían alertado sobre la magnitud del huracán Pauline, que al tocar tierra dejó su terrible marca. La ciudad sufrió uno de los peores golpes de la naturaleza, que sorprendió a toda la población y reveló la vulnerabilidad de este destino de playa, con una intensa lluvia que desbordó ríos y arroyos, arrastrando todo lo que había a su paso. El huracán Pauline alcanzó la categoría número 4 en cuanto al peligro y, según las cifras de la Cruz Roja, provocó el fallecimiento de 400 personas, mientras que dejó a más de 150.000 afectados. Esto a su vez lo llevó al 10º puesto entre los desastres naturales más devastadores de México, con daños de más de 10.000 millones de dólares. Hay fechas que están escritas en la historia de algunos países, y el 22 de septiembre de 1998 es una de ellas, al menos para la República Dominicana. Durante ese día, el país sufrió las embestidas del huracán George, un fenómeno que causó cientos de fallecimientos y que también destruyó parte del territorio. Esto lo logró con el impacto de sus feroces vientos, los cuales superaban los 200 kilómetros por hora y con olas que alcanzaron los 4 metros de altura. Durante aquel entonces, la nación se encontraba de fiesta gracias a los logros de Sammy Sosa, un ex beisbolista de los Chicago Cubs, pero toda esa alegría se convirtió en tragedia una vez que llegó el huracán George. El ciclón dañó 112 puentes y muchos edificios públicos, terminando además con la vida de 600 personas. El 22 de octubre de 1998, muy pocos meteorólogos anticipaban que el continente centroamericano estaba amenazado por un destructivo huracán. Mitch fue el nombre que le otorgaron a la tormenta tropical que se había formado en las costas del Caribe colombiano. Al parecer, era solo una más de la decena de fenómenos que se habían vivido durante ese año en el Atlántico. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los expertos fue lo rápido que tomó fuerza, lo lento que avanzaba y su errática trayectoria. En tan solo 4 días, el huracán Mitch había alcanzado la categoría número 5 y llegó a las costas de Centroamérica con rachas de viento de 345 kilómetros por hora, afectando gravemente a El Salvador, Honduras y Costa Rica. Lamentablemente, la tormenta dejó al menos 18.000 víctimas, así como también muchos damnificados y daños materiales valuados en millones de dólares. No todos los huracanes necesitan alcanzar la categoría número 5 para destrozar y dejar fallecidos. Así lo demostró Agnes, una pequeña tormenta de grado 1 que llegó a Estados Unidos el 14 de junio de 1972. El ojo del tifón pasó por el extremo noroeste de Florida y luego perdió intensidad en Georgia, convirtiéndose en una simple depresión tropical. Los meteorólogos se relajaron, sin imaginarse que el fenómeno podía volver a crecer durante su paso por Carolina del Norte. El huracán Agnes se unió a otro sistema atmosférico
atmosférico y provocó grandes inundaciones desde Virginia hasta Pensilvania y Nueva York. A pesar de su baja categoría, causó el fallecimiento de 122 personas, además de $2.000 millones en daños. Sus vientos alcanzaron máximos de 152 kilómetros por hora y obligó a los expertos a mejorar sus mediciones de cara a futuros desastres. Con más de 400 desaparecidos y 150 fallecidos, el huracán Ike se convirtió en septiembre de 2008 en la tormenta más costosa de la historia de Estados Unidos, ya que causó casi $30.000 millones en daños. Este tifón de categoría 4 tuvo ondas de viento de hasta 230 kilómetros por hora y fue el peor de la temporada de huracanes de ese año. Debido a esto, los vecinos fueron casi arrancados de sus casas. Millones de personas tuvieron que ser evacuadas y, mientras otros cientos esperaron varias horas para poder ser rescatados. Lo más sorprendente de este evento fue la historia de la última casa que quedó en pie. Ubicado en Florida, el ahora famoso Palacio de Arena logró sobrevivir al huracán Ike gracias a que sus dueños lo diseñaron especialmente para que esto suceda. El 29 de agosto de 2005, los diques de Nueva Orleans, en el sureste de Estados Unidos, se rompieron. Esto ocurrió porque no soportaron la crecida del agua con el impacto del huracán Katrina. El devastador fenómeno meteorológico terminó con la vida de 1.833 personas y cambió para siempre las de más de 1 millón, siendo estos los supervivientes de una catástrofe que casi 20 años después recuerdan con angustia y dolor. El huracán Katrina llegó a la tierra a las 6 de la mañana en el estado de Luisiana y en el transcurso de solo 2 horas ya causaba los destrozos que lo convertirían en una de las peores catástrofes naturales de Estados Unidos. Los vientos del ciclón alcanzaron velocidades superiores a los 225 kilómetros por hora y dejaron un saldo de más de $81.000 millones en daños. El huracán Camille es el tercer ciclón tropical más intenso que se registró en el Atlántico en 1969 y es considerado uno de los más devastadores en la historia, ya que provocó la pérdida de 259 vidas durante su paso. Con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora y máximos de 305, el desastre afectó principalmente al condado de Mississippi, provocando daños catastróficos de $1,42 millones, lo que equivale a casi $10.000 millones en la actualidad. Camille fue el segundo de 3 huracanes de categoría 5 que tocaron la tierra en Estados Unidos en el siglo XX. La tormenta se formó en el Golfo de México e impactó cerca del río Mississippi el 17 de agosto, haciendo que 8.931 personas resultaran heridas, mientras que casi 6.000 viviendas fueron destruidas. El anuncio de la llegada de cualquier tipo de tormenta afecta especialmente a los habitantes de Florida y algunas islas del Caribe. Esto es porque a su mente llegan los recuerdos del huracán Irma, uno de los más devastadores en esta zona del mundo y que provocó al menos 44 muertes durante su paso. El Centro Nacional de Huracanes detectó por primera vez una onda tropical formada en África en agosto de 2017, días antes de que el ciclón arribara a tierras estadounidenses. El 4 de septiembre, Irma alcanzó la categoría número 5. Gracias a sus vientos de 300 kilómetros por hora, fue bautizado como el huracán del siglo y afectó a múltiples zonas como Bahamas, Cuba o Haití, donde miles de personas perdieron sus hogares para siempre. Ahora que has visto los peores huracanes de todos los tiempos, dime, ¿crees que alguno de ellos podría ser superado? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.